Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video, como ustedes ya leyeron el título, vamos a hablar del Reina Hispanoamericana 2022-2023 que ya dio inicio con la presentación a la prensa, a todos los medios bolivianos. Así que vamos a ver qué tal estuvieron las chicas con su actitud, con la energía y por supuesto con la presencia en el escenario. Voy a elegir a las mejores, la que yo creo que tuvieron con toda la actitud, con toda la energía. Por supuesto se vieron espectaculares en esta primera presentación, así que sin más preámbulos vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. Yo quiero saber cuáles son tus favoritas, cuál fue la candidata que más te gustó, la que más resaltó en esta primera prueba de presentación oficial. Así que déjamelo saber en los comentarios y vamos a iniciar con mi primera favorita. México, su belleza llena sin duda alguna el escenario. Una chica que no le hace falta mucho porque tiene un rostrazo que ilumina, que brilla. Por supuesto me encantaría un poquito más de chispa, pero esta niña sin duda alguna sale al escenario y los ojos se me van hacia ella. Honduras, una chica bastante serena, con mucha actitud, con mucha elegancia. Me gustó muchísimo sobre todo el look y estos aretes que llevaba puesto. Era como el match perfecto con esa presentación que tuvo y me sorprendió bastante Honduras. Italia, seguridad, actitud. Ella me salió con todo. Me encantó porque siempre estuvo sonriendo, muy coqueta. Las paradas de ella sin duda matadoras. Me encantó, correcta. Ella posaba como tenía que posar, me daba buenas fotografías. Me encantó, me encantó. Ecuador, muy Miss, de pies a cabeza, montada, impoluta, regia y con todo el brillo en el escenario. De mi favorita sin duda alguna. Ecuador inició con buen pie. Paraguay, seguridad, confianza en el escenario, que es una de las cosas primordiales que debe tener una Miss. La confianza, y ella lo demostró en esta primera presentación y tiene un porte de reina sin igual y creo que registra mejor en video que en fotografías. Venezuela, demasiado imponente, caballota, se ve monumental en el escenario. Me gustó muchísimo su presentación, mucha seguridad, actitud y por supuesto no pasó desapercibida.
Me encanta su color de piel, me encanta cuando sonríe, una chica guapísima, me gusta muchísimo y espero que siga por este camino porque lo está haciendo bastante bien. Dominicana, la Beyoncé del reino hispanoamericana. Me encanta su look, me encanta estos rizos. Creo que la hace sobresalir por el resto del grupo, sobre todo por el color que tiene, que yo la apodé la Beyoncé dominicana. Me encantó esa seguridad, brilló en esta primera presentación y se vio fantástica. Haití, proyección, Dios mío, esta negra me lo dio todo más todo. Ella después que se presentó, ella salió como un huracán. Permiso que aquí llegue yo. Me encanta la actitud, me encanta esa pisada firme en su pasarela, ese tongoneo me fascinó. Puerto Rico tiene una belleza que impacta, tiene una mirada pero profunda que me encanta. Ella cada vez que hacía sus poses finales y miraba a la cámara, me encantaba su mirada, me encantaba su proyección, tiene un rostro bellísimo, de las mejores. Estados Unidos, actitud, pasarela, proyección, tongoneo, me dio de todo. Mi amor, Estados Unidos fue con todo por esa corona, me encantó, me sorprendió, no esperaba que esta chica fuera que tuviera tanta proyección en el escenario. Nicaragua, el carisma es lo que la define a ella. Ella salió con un tono de voz proyectado que me encantó, bien plantada, diciendo Nicaragua. Luego salió a la pasarela, su maquillaje, su estilismo estaba correcto, perfecta. Argentina, de las mejores, máxima, Dios mío de la vida. Esta mujer tomó el micrófono y dijo, permiso que aquí llegue yo. Argentina me lo dio todo más todo en su presentación. Qué manera de proyectarse, qué manera de caminar, qué pisada tan firme, qué tongoneo, qué sabor latino. Me encantó. Argentina sin duda alguna es una de las chicas de temerle. Perú brilló como ella sola, maravillosa, estilizada, regia, diva, poderosa, reina. Lució como toda una reina hispanoamericana. Me encantó su salida y puedo decir que la mejor para mí.
La vi como toda una reina, sin duda alguna, impecable, nada que criticarle a Perú. Y bueno, esto fue mi reacción de lo que fue la presentación a la prensa de las candidatas del Reina Hispanoamericana 2022-2023. Y yo quiero saber cuáles son tus favoritas, así que déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales y también en Spotify, que estamos como Todo Más Todo. Yo soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.